Señor, para que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos ampare a cada uno de nosotros, que Él nos dé su bendición. Saludos para cada una de sus familias, para cada una de las familias que están, hermanos, siempre ahí en la buena disposición de buscar a Dios, de buscar de Dios. Vamos en esta hora a dar paso al tiempo de estudiar la palabra de Dios. Vamos a venir en el momento, hermanos, en el que vamos a estudiar el mensaje de la palabra de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Y esperamos de que sea pues de mucha, pero de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Y que todos aprendamos y que todos nos sintamos felices porque Dios nos ama y Él está con nosotros siempre. Él siempre se ha mostrado a favor de cada uno de nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora y pues vamos a venir a estudiar en el tema que esta mañana traemos para cada uno de ustedes, hermanos. Se llama Nuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios, nuestro Señor. Así que vamos a invitarles a ustedes a leer la Biblia. Vamos a pedirle que busquen en sus Biblias. Vamos a pedirle que busquen la carta de Pedro. Está después de Santiago. La carta de Pedro, primera de Pedro. Vamos a buscar en la Biblia, primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo primero y los versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 21 al 23. Y mediante creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Hermanos, casi siempre nosotros buscamos algo o buscamos a alguien en quien confiar, en quien depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Pero tenga cuidado usted de no depositar su fe y su confianza en algo que no sea Dios. Tenga cuidado, porque muchas cosas a veces nos roban lo que le pertenece a Dios. Y muchos encuentran ese algo en que confiar, lo encuentran en objetos materiales, en cosas materiales. Una casa, un carro, una motocicleta, qué sé yo, algo, un objeto.
Lo puede encontrar, algunos lo encuentran en amuletos, estatuas, escapularios u otros objetos de carácter así religioso. ¿Sabe? Otras personas ponen su fe, su confianza en el dinero, en el poder económico, en su poder económico, en su poder adquisitivo, y dejan de lado a Dios. Otros lo ponen en el trabajo. Es más, hay gente que dice estas palabras: yo si trabajo, como. Si no trabajo, no como. Dios no existe en su pensamiento, en su mente no está Dios. Y Dios nos ha enseñado y nos ha dado grandes lecciones a través de la vida, a través de la Biblia, a través de las cosas que están en nuestro alrededor. Y sin embargo la gente continúa sin reconocer la grandeza del Señor. Y por eso nuestra fe se ve opaca, quebrantada, lastimada de alguna manera, fragmentada, porque las personas están poniendo la fe donde no la deben poner, sino que está puesta en otra cosa. Y fíjese que junto a lo que confían, o junto a donde han depositado su fe, también depositan su vida y su confianza. Hay quien dice: mi confianza es el carro, y deposita su vida ahí. Mi confianza es en un arma, y ponen su confianza en un arma. Aquí está, yo ando bien confiado porque aquí está la que me va a proteger, ¿verdad? Otros ponen su confianza, en muchas cosas materiales, pero no solo ponen allí su confianza, y esto es lo que quiero decirles yo en esta hora, hermanos, que también ponen allí su vida la ponen ahí. Hay gente, por ejemplo, que con esta pandemia que tenemos del coronavirus a nivel mundial, hay gente que dice, o que se cree infalible, o que dice: ay, a mí no me da eso, y yo, mala hierba nunca muere, ¿verdad? Y ahí se cree una mala hierba. Pues no solamente está tentando a Dios, sino que está poniendo su confianza en sí mismo, creyendo que su cuerpo o su naturaleza le va a permitir estar bien, y no importa qué lo que venga, no importa. Debemos o debe ser más responsable quien tal piense de esa manera, hermanos. ¿Sabe? Está poniendo, como dije, la gente pone su vida en lo que confía. Y pone también allí sus otras emociones, su amor, su odio. Personas, como dije antes, confían en armas, confían en personas, en seres humanos. Hay quien dice: el presidente de la República me va a resolver todos los problemas que yo tengo. Creo que está equivocándose en poner su mirada donde no debe ponerla. Usted debe poner la mirada en Dios, nuestro Señor. Y eso es lo que muchos de nosotros y mucha gente no entiende. Que nuestra fe y nuestra esperanza deben estar puestas en Dios, nuestro Señor, no en otra cosa. Por eso decía María, la madre de Jesús: mi alma, decía ella, se regocija en Dios, mi Salvador, porque ella reconocía al Señor
como su Salvador, como el que le salvaba. Y por eso es que María, la Madre de Cristo, siempre dio el consejo diciendo, hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Dios dice. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en ninguna persona, no en ninguna cosa, no en ningún objeto, no en nada, sino solamente en nuestro Dios. Tal vez a algunos les ofenda que les esté diciendo estas palabras, pero la confianza nuestra no puede estar puesta en ninguna otra cosa que no sea el Señor, que no sea Dios. Y el texto que hemos leído nos lleva hacia ese punto importante que necesitamos aprender. Y es que dice que nosotros debemos creer en Dios y que nuestra esperanza sea en Dios. Quien toma otro camino, cualquier otro camino que sea, esa persona termina frustrado, termina mal, termina entendiendo mal, viviendo mal y al final con un mal resultado. Quiero que lea conmigo la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 20, versículos 7 y 9. Quiero que vaya a la Biblia y busque conmigo el libro de los Salmos. Amén. Búsquelo, Salmos capítulo 20 y los versículos 7 y 9. Dice la Biblia de esta manera. Mire lo que dice. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Y si lee conmigo el versículo 9, dice así: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él, o sea, nuestro Dios, Él nos oye, nos socorre y nos ayuda, nos libra, nos sana, nos salva. ¿Y cuántas cosas no ha hecho el Señor por usted? El Señor ha hecho mucho por usted. Hasta este día, hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. A usted ha tenido lo que ha necesitado. Justamente lo que ha necesitado, Dios se lo ha concedido. Entonces, no puede de alguna manera quejarse y decir, Dios me ha fallado. Más bien a veces nosotros le fallamos porque nuestra fe no la depositamos en Él, sino que la depositamos en otra parte. El domingo anterior, nosotros vimos un tema que se llamaba Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hoy estamos hablando acerca de que unos confían en carros. Bueno, los que tienen carro, ¿verdad? Hay algunos que no tienen carro, ¿verdad? La Biblia habla de carros, aunque en el tiempo antiguo eran como carruajes, pero hoy la gente tiene carro, hay mucha gente que tiene carro, Dios los bendiga por eso. Pero su confianza no debe estar puesta en un carro. Hoy salen a pitar ahí algunos. Miren, hermano, bien tremenda la situación. Hay gente que confía en las cosas que tiene. Y confía en ¿qué? En las paredes, en los muros, en las casas, en las llaves de doble chapa o de doble llave, etcétera, etcétera. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Dice el Señor, estos y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y dice que el Señor salva, Jehová salva, y que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, en el día que usted venga y le diga, Señor bendito, poderoso Señor, ayúdenos, socórranos, Padre, que estamos en una gran tribulación. Dice la Biblia, Él te oirá
porque has puesto la confianza en Él. De hecho, el Salmo 91 dice también lo mismo, ¿verdad? Que porque has puesto a Jehová, dice, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice el Señor, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Y así dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, dice el Señor. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Entonces, ¿su confianza en quién está puesta? Pues nuestra fe y nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Sean en Dios. De otra manera, usted y yo, si no confiamos en Dios, estamos perdidos. Aunque tengamos vacunas contra todo lo que haya por haber o por venir, aunque todo esté supuestamente protegido, cubierto, alguna cosa, no. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, nuestro Señor. Quiero que acompañe a leer ahí en Salmos siempre el capítulo 49, versículos 6 y 7. Vea lo que dice, Salmos capítulo 49. Si usted me acompaña, por favor, ahí a Salmos, capítulo 49, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el Señor. Salmos capítulo 49, versículos 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Fíjense que esto es bien interesante y es por la gente que confía, como dije, en sus riquezas, ¿verdad? En sus bienes, en la muchedumbre de sus riquezas, dice, confían y han puesto su fe en que, bueno, en todas esas cosas. Pero viene el Señor y dice, ninguno de ellos, o sea, ninguno de sus bienes podrá de manera alguna redimir. Es decir, redimir quiere decir, no sé si ya lo hemos explicado antes, pero el proceso de redención es cuando usted tiene una deuda y alguien viene y la paga por usted. El que pagó la deuda es su redentor, porque la pagó por usted. Entonces Él le redimió de la deuda. Él pagó la deuda que era suya. Y por eso Jesús se convirtió en nuestra redención, en nuestro redentor. Y por eso Job decía, yo sé que mi redentor vive. Dice la palabra que acabamos de leer, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos, ninguno de sus bienes podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, que Dios determine un juicio en contra de usted. Y usted diga, Señor, te voy a dar $100 de ofrenda. Señor, te voy a pagar por mi vida para que me des más tiempo. Bien, vale ninguna riqueza, vale delante del Señor, delante del juez de toda la tierra, porque confiaste en esas cosas que no te pueden salvar. Nada te puede salvar. El dinero no te puede salvar. Un carro no te puede salvar, al contrario, sí te puede matar. Un objeto material, cualquier cosa que sea, no te puede ayudar. El único que te puede ayudar es Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Hay hermanos que tal vez están diciendo, ¿qué mensaje? Este mensaje está muy fuerte. Pues, tenemos que hacerlo. Y tenemos que cumplir el mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio y hablarle a la gente en qué debe estar depositada nuestra fe, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque es lo que manda el Señor para cada uno de nosotros.
Mire lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 17. Isaías está un poquito adelante de ahí. Isaías capítulo 42 y el versículo 10. Vamos a ver el versículo 17. Dice Isaías de esta manera: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Esto es para la gente que confía en otra cosa. Y dice en extremo confundidos, confiando en algo que no debe. Y ahí menciona la palabra ídolos, que puede ser cualquier cosa. Un ídolo, hay quien cree que solamente es una estatua, una imagen o un objeto religioso. No, un ídolo puede ser hasta el dinero. Un ídolo puede ser hasta una persona en la que la gente deposita la confianza. No, la confianza la tenemos que poner en Dios, nuestro Señor. Ahora, que si esa persona o esas personas también confían en Dios y juntos confían en el Señor y van buscando a Dios, hombre, ese camino está correcto. Ese camino está muy bien porque van buscando al Señor. Van buscando que Dios sea el primero allí en las cosas, para que Dios vaya abriendo brecha, para que Dios vaya resolviendo y que Dios vaya como poderoso gigante abriendo todo necesarias para poder sacar adelante a su pueblo, porque es su pueblo y nosotros somos su pueblo. Y espero que usted esté diciendo amén ahí, ¿verdad? Porque así es, hermanos. Ahora, fíjese que también que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice Pedro, vamos a regresar al texto que teníamos al principio. Si usted recuerda cuál era el texto, vamos a buscar el texto en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, ya espero que lo tenga usted ahí a la mano. Y ahora que ya tenemos esta parte, vamos a leer los versículos 17 y 18. Mire lo que dice la palabra, lo leemos, versículos 17 y 18. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que fuimos rescatados por el Señor. Y esta palabra rescatados, esta es la que yo les explicaba anteriormente, que tiene que ver con la redención. Y es el hecho de que Cristo nos rescató porque Él pagó el precio que había que pagar. Él pagó por nosotros el precio, y por eso dice: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuiste rescatados de aquella forma de vivir, la cual era responsabilidad de vuestros padres, dice. Algunos padres, o sea, los padres tuyos, dice, te llevaron a vivir en desobediencia delante de Dios, dice el Señor. Y tú fuiste rescatado de ahí, no por ninguna cosa material, o sea, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata o dinero, cualquier cosa, no, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, con ese fue el precio que se pagó por usted y por mí fue la sangre de Cristo, ese es el precio.
que se pagó. Yo no sé si usted está consciente de eso, pero ese es el precio que Él pagó por usted. Ese es el precio. Cristo pagó con sangre. Ahora, que usted se la quiera llevar de rebelde y de todo lo demás, pues esa cuenta la tiene pendiente y se la va a dar a Él, vea ya. O sea, porque usted quiere vivir en rebeldía. Por eso es que dice el Señor ahí en el versículo 17, si tú invocas por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. ¿Cuándo dice se tiene que conducir contra algunos que son espiritualmente, son bien malcriados con Dios, se rebelan con Dios y hasta le reclaman a Dios, y hacen todo tipo de berrinches espirituales algunos? Pero debemos aprender nuestra fe, nuestra confianza. Mire, de esto vamos a salir bien. Vamos a salir bien. Pero hay que ser, como dice el Señor en Mateo 16, sean prudentes. La prudencia y la solidaridad y el amor al prójimo. Bueno, y tantas otras cosas, hermanos, que hay que decir, ¿verdad? Pero dice, conducíos en el temor del Señor todo el tiempo, dice. Dice, la vida del hombre... Quiero explicar esto. La vida de la persona que vive sin fe no tiene sentido. Y no tiene sentido porque perdió la esperanza. Por eso. Porque perdió la esperanza. Y por eso no tiene sentido. Yo no sé usted en qué tiene puesta su fe. Porque hay quien tiene puesta su fe en la cuenta de ahorro que tiene en el banco. ¿Ya? Hay otros que tienen su fe puesta en sus hijos, que sus hijos lo van a mantener cuando usted ya esté viejito. Tenga cuidado. No ponga su fe donde no debe ponerla. Su fe debe estar puesta en el Señor. Su fe y su esperanza sean en el Señor, porque Él es el que nunca falla. De ahí todos los demás. Todos los demás, todos, estamos expuestos a fallar todo el tiempo. Y tal vez algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo en lo que se está enseñando esta hora, pero es necesario entender esto, necesario entenderlo. Mucha gente no ha entendido esto y por eso está confiando en otras cosas. Y de repente dice, ¿y en quién confío? Confío en los reyes, en los príncipes, en los gobernantes, ¿en quién confío? Y dice el Señor, no confiéis en príncipe, en hermano, en nada, dice el Señor. No confiéis. ¿Ya? Y estos confían en carros, dice, otros en caballos, pero nosotros de Jehová tendremos memoria. Entonces usted debe aprender a confiar y a esperar en el Señor, hombre. A esperar en Dios. ¿Sabe? Aquí decíamos que la persona que vive sin fe no tiene sentido. Su vida no tiene sentido porque perdió la esperanza. Cuando el miedo, el hambre, la enfermedad y otras muchas cosas más atacan a nuestro ser, somos puestos a prueba para saber qué nos mueve a seguir. Y ese es Dios. Es Dios, ¿verdad? Quien nos ayuda a seguir adelante. Fíjese que quiero hablarle un poquito en un texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Fíjese que aquí, en este libro segundo de Crónicas, si usted puede ir conmigo hasta allá, al segundo libro de Crónicas, al capítulo 32 de Crónicas, y vamos a ver allí, ya le digo los versículos. Lo que quiero explicarle ahí es que Ezequías, rey de Judá, aconsejaba al pueblo y le decía estas palabras. Mire el consejo del rey Ezequías para el pueblo. Segundo libro de Crónicas, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios así: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mire, qué hermoso, ¿no? Lo que nos dice aquí la Escritura. Cómo Ezequías le habla al pueblo y le dice, esfuércense, no teman, no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Es más, con ese rey malo, con ese malvado, con ese perverso, viene el brazo de carne. Él trae los mejores guerreros humanos, pero con nosotros, les dice Ezequías, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Porque Jehová, porque Dios va por delante peleando nuestras batallas. Pero eso es algo que solo ocurre para los que tienen fe. Para los que tienen su fe, su confianza, su esperanza puesta en el Señor. No para otros, para ellos es. Y por eso es que dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le aman. Y usted debe estar en esa lista. Nosotros creemos en Dios y por lo tanto nuestra fe, hermanos, y nuestra esperanza están en Él. Y nos purificamos en obediencia a la verdad y el amor al prójimo. Y esto, pues nosotros debemos entenderlo de esta manera. Si regresamos un poquito al texto que tenemos allá en Pedro, quiero que regrese conmigo a la primera de Pedro, por favor, y vuelva al texto que estamos analizando en primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, amén, si ya tiene ahí primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, no como antes, ¿verdad?, que estábamos en una ignorancia e ignorábamos el poder de Dios y no sabíamos del poder de Dios y de la manifestación de Dios en la vida. Dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os trae por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Allí es donde está nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos. Miren, la Biblia nos habla también acerca de esto. Fíjense que en Job capítulo 4 versículo 6 encontramos dos preguntas que son muy importantes para que usted y yo la reflexionemos. Vamos a ir a la Biblia, a Job. Quiero que vaya conmigo al libro de Job. Y vamos a buscar en el capítulo 4 de Job. En el capítulo 4 y el versículo 6 vamos a leer nosotros lo que la palabra de Dios nos dice. Son dos preguntas las que aparecen ahí. Y dice de esta manera, 4:6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahí. ¿Dónde debe estar la confianza? La fe. Dice en el temor a Dios. ¿No es tu temor a Dios? Por eso es que también en este mismo libro dice, y digo al hombre,
He aquí que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. Por eso. Entonces, nosotros debemos considerar, porque dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? La integridad. Esto de la integridad algunas veces se entiende, otras no, pero se puede explicar con un ejemplo. Por el rey Ezequías, quien ya hablamos nosotros anteriormente, hablamos un poco acerca del rey Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías estaba enfermo, que enfermó, y que la enfermedad de él era de muerte. Entonces le mandaron a decir a Ezequías, mira, arregla testamento, ordena tu casa, porque de esta enfermedad te vas a morir y no vas a vivir. Y dice la Biblia que Ezequías se volteó hacia el lado de la pared de su cama y oró al Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí, que con integridad de corazón te he servido desde mi juventud. Y después de que dijo esas palabras, lloró Ezequías delante del Señor. Y entonces el Señor le mandó a decir con Isaías, quien iba por el patio, lo regresó y le mandó a decir a Ezequías, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo cual yo añado a tus días 15 años más de vida. Y le dio el Señor, porque Ezequías dijo, con integridad de corazón, con integridad. Mire, que alguien pueda decir eso, con integridad de corazón, eso es algo fuerte, ¿no? Imagínense, nosotros, pues yo no le podría decir al Señor así, ¿verdad? Con integridad, Señor, de corazón, desde que era un niño, no le puedo decir así al Señor, porque, bueno, ni siquiera crecí en el Evangelio. Yo vine al Señor Jesús, ¿verdad? Gracias al ministerio de mi hermana Argelia Osorio, ¿verdad? Y a sus hijos, ¿verdad? A Giovanni, a Kalin, a Dalinda y al hermano Eduardo Durán, ya fallecido, Eduardo Garay, ya fallecido. Y hermanos, yo no nací en el Evangelio, ya antes pues había tenido otra vida y pues, pero Ezequías le dijo esto al Señor. Y es tremendo, hermano, muy tremendo esta situación. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes también y nos ayude. Le voy a pedir un poquito más de tiempo, sé que el tiempo ahorita está, pero vamos a tratar de finalizar lo que tenemos por acá, hermanos. Y es que para aquellos que aún mantienen su fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, hay consuelo porque hay esperanza. Hay consuelo porque hay esperanza. Y aquí mismo, en el libro de Job, en el capítulo 11 de Job 11, y el versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios así. Job 11, 18 al 20. Dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Miren lo que dice. Su esperanza será dar su último suspiro. Dice aquí, mire la palabra de Dios. Dar el último suspiro. ¿Ya? ¿Verdad? Imagínense qué tremenda situación, ¿verdad? Para el impío, para el malo, para los que viven al día. Hay gente que es bien rebelde. Gente que es bien rebelde y ahí anda. Para arriba, para abajo. Y a veces muchas cosas malas. Y allá andan en desobediencia haciendo muchas cosas. Y el Señor dice, ¿cuál es la esperanza de ellos? La esperanza de ellos es dar el último suspiro. Dar ya. ¿Verdad? Imagínese usted, hermano.
Dice, te acostarás, dice, y no habrá quien te espante, porque vas a dormir tranquilo, porque vas a estar tranquilo y vas a estar seguro. Nosotros estamos seguros porque descansando en la paz del Señor, en la bendición del Señor. Nosotros estamos felices, hermanos, estamos tranquilos. Dios nos ama, Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos, pero ¿usted le ama o no le ama? Allí es donde está también una pregunta importante. Usted debe amar a Dios y debe poner su confianza y su esperanza en Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también Él nos hizo por la palabra de Dios, como una simiente nueva y buena, no como una simiente podrida, dañada, arruinada, que está mala, no, sino que nos hizo renacer por la palabra del Señor y permanecer así para siempre, al invocar por Padre a Dios, quien es el que juzga todas las cosas. Nosotros debemos conducirnos en consonancia con nuestra vocación. Él nos hizo de esta manera renacer de la palabra, nos hizo tanto bien apartándonos del camino. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros y nos hubiera apartado del mal camino, probablemente ya no estaríamos con vida, porque la única esperanza del impío, dice la Biblia en Job, es dar su último suspiro. Dice, ahí terminó y se le acabó todo, se le acabó la vida, se le acabó todo en sí, ¿verdad? Entonces es bien importante tener esta confianza puesta en el Señor. Fíjese, yo quiero concluir porque sí, la verdad ya el tiempo pues está apremiando, ¿verdad? Está ya con nosotros. Yo quiero invitarle a reflexionar en la conclusión que ofrece el libro de Salmos capítulo 2, versículos 11 y 12. Salmos capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leer ahí la Biblia, Salmos. Quiero que lo busque usted, ¿verdad? Salmos capítulo 2, versículos y 12. Dice la palabra del Señor, y esto es para todos nosotros. Usted está en su casa ahora. Yo tengo acá visualizados, tengo 41 personas conectadas. Usted está en su casa ahora con su familia, probablemente usted está en familia viendo también y recibiendo el mensaje, recibiendo la palabra del Señor, y esperamos que usted esté contento, que usted esté alegre, que usted esté feliz, porque Dios lo ama, porque Dios está con usted, porque usted está sano, porque hasta ahorita tiene comida, y si no tiene comida, pida a dar. Ya le enseñamos eso en la clase pasada. Es importante aprender eso y cumplir con la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero ahorita estamos en esta comunión y estamos en las manos de Dios, y usted está poniendo su esperanza en Dios. Un día se va a terminar esto, un día va a pasar, y entonces estaremos más que felices volver una vez más, de reunirnos, de estar en armonía, en comunión los unos con los otros y amarnos de esta manera en el amor del Señor, cada uno de nosotros. Pero por ahora, hermanos, sirvamos al Señor. Dice Salmos capítulo 2, versículos, le dije los versículos versículos 11 y 12, dice así: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mire qué hermoso, hermoso lo que dice aquí. Sirva al Señor con temor, porque Él es Dios y no su juguete. Porque Él es Dios y es santo. Porque Él es Dios y usted debe tener respeto, honra al Señor. Dice, sírvale al Señor con temor y alégrese con temblor. Alégrese, ¿por qué? Porque Dios no es enemigo suyo.
Dios es su amigo. Dios es su amparo. Dios es su castillo fuerte. Dios es su fortaleza. Dios es el pronto auxilio en las tribulaciones y en las enfermedades. Dios es el que sacia de bien toda tu vida. Ahora, dice también este texto bien precioso, porque para mí, en la interpretación que yo hago de este texto, habla de Jesucristo. Y en este texto dice, honrad al Hijo. Honrar a Cristo. Amén, honrar a Cristo. Para mí eso es lo que significa. Honrad al Hijo para que no se enojen. Porque si usted honra al Hijo, mire, si usted honra a Jesucristo, Dios va a estar contento. Dios va a estar contento porque está honrando a su Hijo, porque está bendiciendo a su Hijo, porque usted está honrando al Señor, porque usted está bendiciendo al Señor. Y dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. El camino es la vida. Y perezcáis aquí en el camino y de repente pues no llega el mal. No, hay que, como dice la Escritura, bendecir a Dios y Él va a tener cuidado siempre de cada uno de nosotros. Pues se inflama de pronto su ira contra los impíos, contra los rebeldes, contra los contumaces. Hay mucha gente que es bien rebelde. Aunque se diga que es cristiana y lea la Biblia y esté ahí, pero es rebelde, no quiere someterse a Dios, no quiere someterse a las autoridades, no quiere someterse al Señor, a lo que Dios dice, sino que quiere hacer lo que Él quiere. Mire, tenga cuidado, está rebelde y el Señor con los rebeldes pronto les va a dar el Señor ahí su premio, ¿verdad? Porque ellos no quieren hacer caso y solamente así entienden. Y de esa manera, y Él se inflama de pronto su ira. Pero hay una bienaventuranza que es con la que vamos a cerrar. Dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en el Señor? Yo espero que sí. Que usted esté confiando en el Señor. Y que su fe y su esperanza sean en Dios. Dios le dará la bendición que usted necesita siempre. Así esperamos, hermano, haber sido de bendición al haber llegado con este mensaje. Después voy a leer los comentarios. Yo ahorita no los puedo leer, los comentarios. Después voy a leer lo que usted ha puesto, lo que usted ha comentado. Si le ha parecido bien, si no le ha parecido bien, si ha aprendido, si no ha aprendido, si, bueno, etcétera, etcétera, hermanos. Pero sí, les digo, hermano, Dios nos ama y los que en Él confían. Y de esa manera nuestra fe y nuestra esperanza sean siempre puestas en Dios. Pude ver en el santuario, en tu poder y tu gloria, mis labios te alabarán. Mientras viva te alabaré.